La espada del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 7. La policía había dejado la mayoría de las partes del cadáver en las grandes bolsas de deportes en las que habían sido encontradas, pero bastaba echar un rápido vistazo a la mitad superior del torso, que parecía haberse salido de la bolsa, gracias probablemente a algún curioso, para saber que el vampiro había sido desmembrado con los mismos tajos brutales que ella había apreciado en el cuello. O bien estaba muy furioso, o bien le importaba un comino. Dimitri se agachó junto al torso. No atribuyas motivos humanos a eso, Honor. Acudieron a su mente recuerdos infantiles de bofetadas que le habían partido el labio, de puñetazos cuidadosamente propinados allí, donde los profesores y los trabajadores sociales no pudieran ver los cardenales. El corte que había realizado su cuchillo en cierta carne resobaba cuando la puerta del dormitorio se abría una vez más en plena noche. Los humanos pueden ser muy crueles. No se arrepentía de lo que había hecho de niña para protegerse y proteger a otros. La primera vez que un padre, de acogida, le había mirado de una forma en la que ningún hombre debería mirar a una niña, decidió que jamás sería una víctima indefensa. Y nunca lo había sido, hasta que estuvo atrapada en aquel sótano en el que oía risas burlonas, mientras unas manos elegantes y bien cuidadas se deslizaban por su cuerpo desnudo. Que lo jodan, había pensado, mientras la furia que había despertado en su interior la noche anterior se hacía más intensa. Sin importar lo que hubiera ocurrido, no pensaba darles a esos cabrones la satisfacción de verla rendirse y morir. Sí, dijo Dimitri, mientras ella permitía que ese juramento claro en sus huesos, pero este es obra de un inmortal. Su cabello tenía un brillo negro azulado bajo la luz del sol, una tentación sensual. Los dedos de Honor estaban a punto de acariciarlo cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Con el rostro ruborizado, apartó la mano y la apretó hasta convertirla en un puño. ¿Qué demonios le pasa? Dejando a un lado que tenía todo el público que tenía sobre él, era evidente que aquel vampiro sería capaz de hacerle cosas que haría que lo ocurrido en el sótano parecieran un juego de niños. ¿Has visto algo así antes? Le preguntó mientras se reprendía mentalmente, a fin de resistir el seductor impulso de tocarlo. El desmembramiento no es algo nuevo, dijo él con el gélido pragmatismo de un hombre que había vivido las épocas más oscuras, tanto humanas como inmortales. Pero la cuestión no es cómo han destrozado el cuerpo. Creo que esto no era más que una especie de ejercicio práctico. De esta forma era más fácil transportarlo y dejarlo en un lugar tan público. ¿Todo parece crear un espectáculo entonces? El gesto de asentimiento de Dimitri hizo que algunos mechones de su cabello cayeran hacia la frente. Sí, pero también es un desafío, añadió el vampiro, porque si no iba a tomarse la molestia de dejar el cuerpo aquí, en el corazón del territorio de Rafael. Honor empezó a entenderlo todo en ese instante, como si encajara en su mente las piezas de una lengua antigua para formar una frase perfecta. Pero todo el mundo sabe que Rafael no está aquí, Dimitri. Pero tú sí. El vampiro se quedó inmóvil, más de lo que un humano podría estarlo jamás. Daba la sensación de que todas las partes de su anatomía se habían paralizado. No respiraba, ni siquiera parpadeaba. Muy bien, Honor. Parece que ha sido una buena idea tenerte cerca. Quizá fuera una burla, o quizá tan solo se tratase de una arrogancia de una criatura casi inmortal que había vivido durante siglos, que había presenciado el auge y la caída de los imperios, que había luchado en sangrientos campos de batalla y había visto cómo se extinguían millones, miles de millones de vidas bajo el inexorable paso del tiempo. Resultaba fascinante y desconcertante al mismo tiempo, sin saber muy bien por qué le perturbaba esa idea. Honor se incorporó para examinar otras partes del cuerpo lo mejor posible. No era patóloga forense, pero contaba con el entrenamiento básico que recitaba a los cazadores. La carne ya había empezado a descomponerse y había gusanos en algunos de los miembros. No ha estado refrigerado, aunque parece que desmembraron el cuerpo poco después de su muerte, dijo. Sí, lo dejarlo aquí fue algo planeado, y tuvo que serlo porque de lo contrario no había dejado tantos pedazos a la vez. Lo lógico sería que el asesino, o los asesinos, hubieran cuidado mejor del cadáver.
¿Por qué? Tras ponerse en pie, Dimitri se quitó los guantes que le había cogido a uno de los policías. El objetivo principal era crear un espectáculo. Estoy bastante seguro de que los trozos de carne humana llenos de gusanos han tenido el impacto deseado. Tenía razón. No cabía duda que el olor de la carne en descomposición había sido clave para el pronto descubrimiento de los restos, y eso no hablaba de demencia, sino de una avispada inteligencia. Me gustaría saber si los forenses encuentran algún otro tatuaje. Cuanto más texto tuviera para trabajar, más fácil resultaría el proceso de decodificación. Me encargaré de que así sea. Sacó el teléfono móvil. ¿Quieres la piel o te basta con las fotografías? Era una criatura muy hermosa y una pregunta despiadada. Con las fotografías bastará por ahora, respondió ella, al tiempo que se preguntaba si Dimitri, un ser creado para la seducción y forjado en la sangre, aún era capaz de sentir las profundas emociones humanas. Pero me gustaría que conservaran la piel si es posible. Lo harán. Poco después, la acercó a un coche hasta la academia. ¿Vives aquí? Ella negó con la cabeza. Me he mudado esta mañana. Otro paso que le alejaba del foso. Otro que para los cabrones que la habían destrozado. La sonrisa de Dimitri fue lenta y peligrosa. Bien. El cerebelo de honor gritó a modo de advertencia, aunque su abdomen se tensó en una respuesta sensual. El edificio tiene sistema de seguridad. Dimitri enarcó una ceja. Ya, bueno, Honor, tampoco creía que aquello pudiera detenerlo. Se apretó del vehículo y se fijó en el aspecto que tenía el vampiro en aquel coche. Era una criatura deslumbrante y sexy, con la piel besada por el sol y resaltada por el impactante azul de su camisa. Pareces un mujeriego rico. Siempre que he dicho mujeriego fuera un tiburón. ¿Y? Y los mujeriegos prefieren a las modelos despampanantes, tanto en la cama como fuera de ella. Es una norma. Cuando estás en la biblioteca, busca un cuadro titulado Dormidos, de un artista llamado Gabriel, dijo él mientras se ponía las gafas de sol. Esa es mi idea de la mujer perfecta. Por supuesto, fue lo primero que hizo Honor, y sintió una corriente eléctrica que abrazó su sangre cuando el monitor le mostró la imagen de una pareja desnuda, dormida en la cama. El hombre yacía de espaldas y tenía la mano enterrada en el cabello negro de la mujer, que estaba tumbada encima de él. Había un montón de sábanas arrugadas, pero ninguna de ellas cubría la piel de color miel de la mujer. Sus grandes pechos se aplastaban contra el torso del hombre, quien le aferraba precisamente del trasero con la otra mano, y todo su cuerpo estaba lleno de curvas. De no ser porque aquella mujer carecía del desarrollo muscular que poseían todos los cazadores, podría haber sido su vivo retrato. Después de regresar de la torre, con la cabeza llena de imágenes en las que Honor ocupaba el lugar de la modelo de Gadriel, Dimitri se encaminó hacia su despacho. ¿Qué has descubierto?, le preguntó a Veneno, cuando éste regresó después de supervisar la retirada y el transporte de las partes corporales. La pregunta, sin embargo, no tenía nada que ver con el descubrimiento de aquella mañana. Los vampiros que secuestraron a Honor eran listos, respondió Veneno, quien se quitó las gafas y dejó al descubierto unos ojos que ningún humano podría poseer jamás. Utilizaron a vampiros jóvenes para hacer el trabajo sucio, y fue a aquellos vampiros a quienes encontraron los cazadores cuando entraron en el lugar. Dimitri sabía que los dos supervivientes habían recibido disparos y cortes a mansalva, pero seguían vivos. Sin embargo, de acuerdo con el vampiro que se había encontrado del caso hasta aquel momento, ninguno había promocionado información válida. El cerebro que había sido organizado el secuestro los había mantenido de la inopia. Dimitri decidió que los visitaría personalmente. Aquella era ahora su casa. Sigue en ello. La línea privada sonó justo cuando Veneno se marchaba. Era Tahariel, el segundo de Astaad. ¿Qué noticias hay de Caliani?, le preguntó el ángel. La pregunta no era sorprendente, dado que la más antigua de los arcángeles solo permitía que Rafael y los suyos atravesaran el escudo que había levantado sobre la recién descubierta ciudad de Amanat.
Estaba ocupado ayudando a su gente a asimilar la transición del sueño a la vigilia. Esa gente, en su mayoría mortales, aunque habían también algunos inmortales, habían dormido durante más de un milenio junto a su diosa, en una ciudad de piedras gigantes que ahora brillaban bajo la luz de un sol desconocido. A juzgar por lo que le habían contado Rafael en la última conversación que habían mantenido, los residentes de Amanán se contentaban con recrear y vivir la época en la que se habían quedado dormidos. Por lo visto, estaban llenando los jardines de flores y las fuentes de agua. No querían ni oír hablar de modernidades y no sentían la necesidad de explorar la nueva patria montañosa en la que se encontraban, tan lejos de su antiguo hogar. Los mantiene en trance, había dicho Rafael, refiriéndose a su madre. Pero ya no les canta. La devoción que les profesaba es auténtica. ¿Desea más territorio? Preguntó Dajariel, en un tono que algunos habrían considerado carente de emociones. Dimitri, sin embargo, lo tomaba como lo que era gélidamente práctico. No, según parece, el ansia de territorios no fue el origen de la locura de Caliani. El arcángel había ahogado en el mar a la población adulta de 2 ciudades florecientes para proteger el mundo de la guerra, creando un silencio tan profundo que resonó en la eternidad, como Yesamí había escrito en sus crónicas del reinado de Caliani. He hablado con Yesamí, dijo Dajariel con un tono extraño. Nunca había oído un despertar como este. Y por tanto nadie conocía las reglas de combate. Somos inmortales, Dajariel. El tiempo no es nuestro enemigo. Sería mejor esperar, saber si Caliani estaba loca o no antes de preparar una guerra que inundara el planeta de sangre, tiñera los ríos de rojo y convirtiera el mar en un cementerio silente. ¿Qué tal está Micaela? El segundo de Assad era el amante de Micaela, ya que yo suponía un choque de lealtades que Dajariel había superado de algún modo. Algunas mujeres, dijo Dajariel con ese mismo tono duro, desprovisto de todo rastro de humanidad, se meten bajo la piel de un hombro y escarban hasta hacerle sangrar. Dimitri colgó el teléfono. Intrigado por la violencia subyacente en el comentario de Dajariel, sabía lo que era amar a una mujer, pero jamás había deseado arrancarse a Ingrid del corazón, sin importar el dolor que conllevara sus recuerdos. Fabashi nunca había logrado llenarlo tan hondo, y Honor, si se le estaba metiendo bajo la piel, pero era una atracción que acabaría en cuanto se la llevara a la cama, en cuanto la tuviera desnuda y retorciéndose bajo de él. Pero primero cumpliría su promesa y dejaría los restos sangrantes de sus atacantes a sus pies. La venganza, tal como lo había dicho ella, podía ser muy dulce. Te concederé la libertad y jamás volveré a interponerme en tu camino. Intentaba mostrarse regia, aunque sus ojos no se apartaban de la hoja que él tenía en la mano. Serás dueño de riquezas inimaginables. Lo que deseaba, Isis, jamás podría devolvérselo. Lo único que quiero, susurró mientras rozaba con la punta de la daga la piel que cubría su corazón, es oírte suplicar por tu vida. Así que, venga, suplica. El cuchillo se clavó hasta el fondo. Eran poco más de las 8, y el frescor de la oscuridad ya había inundado el mundo. Ataviado con unos vaqueros, una camiseta y un largo abrigo negro que tenía desde hacía años, Dimitri giró hacia la mansión del enclave del Ángel, que pertenecía a un ángel llamado Andreas. Andreas se había encargado del interrogatorio y del castigo de los vampiros que habían dejado vivos los rescatadores de Honor. Dimitri. Las alas de Andreas, de color ámbar, veteado de gris, emitieron destellos a su espalda mientras recibía a Dimitri frente a una casa con grandes paredes de cristal y con ángulos marcados, algo inusual para un ángel antiguo. ¿Por qué este súbito interés en esos dos? Porque ahora es algo personal, pensó el vampiro. Charlaremos después de que haya hablado con ellos. Las líneas aristocráticas del rostro de Andreas no nos mostraron ninguna expresión ofendida. El ángel era poderoso, pero Dimitri lo era más aún. La única razón por la que el vampiro no gobernaba un territorio era que prefería trabajar en la torre y en las sombras. Hasta el momento,
Su puesto como segundo al mando de Rafael nunca lo había aburrido. Durante la época que él consideraba como su adolescencia, llena de furia y un dolor insoportable, había trabajado una vez para Nea. En cuanto cumplió los términos del encargo que había aceptado en su corte, Dimitri decidió regresar a lo que entonces eran los cimientos de la primera torre de Rafael. A la arcángel de la India no le hizo ninguna gracia, pero al final lo había aceptado con una sonrisa. Eres un salvaje, ¿lo sabías? Mientras negaba con la cabeza, sus oscuros ojos castañaban mostrando la diversión de un arcángel que había vivido un milenio. No me extraña que mi corte te resulte demasiado remilgada. Márchate pues, Dimitri, pero si alguna vez deseas compañía civilizada, las puertas de este palacio siempre estarán abiertas para ti, recordó. Por aquel entonces, Nea era una reina amable que mantenía a su lado a Eris, su consorte, y se mostraba benévola con lo que ella consideraba la estupidez de la juventud. En la actualidad, hacía siglos que nadie había visto a Eris, y la ejecución de su hija Anoushka había convertido a la reina de las serpientes y de los venenos en una criatura que la sangre tan fría como los reptiles que le servían como mascotas. Por aquí, Andreas avanzó por delante de él. Cuando pasaron por el espacio núcleo central de la casa, Dimitri vio a un apuesto hombre de ascendencia asiática trabajando en un pequeño escritorio del rincón. Entornó los párpados. ¿Ese es Harrison Ling? Andrea se detuvo. Sí, ¿lo conoces? Es el cuñado de Elena. Él es muy imbécil. Había intentado incumplir su contrato y había sido la propia Elena quien le había arrestado de vuelta a casa. Dimitri estaba casi seguro de que Harrison no tenía ni la menor idea del enorme favor que le había hecho Elena. Andreas no era conocido por su benevolencia con aquellos que incumplían los contratos. Cuanto más tiempo hubiera pasado Harrison entre los desaparecidos, más alto habría sido el precio que pagar. Harrison, dijo Andreas con un matiz siniestro en la voz, ha hecho bien en aprender el significado de la lealtad. Ling alzó la vista en ese instante y el miedo que asomó a sus ojos, un miedo denso y aceitoso, parecía tener vida propia. Dimitri no sintió compasión alguna. A diferencia de él, Harrison había decidido convertirse en un vampiro por voluntad propia y había tomado la decisión sin saber aún si la mujer a la que decía amar podría hacerle lo mismo o no. Al final, Beth, la hermana de Elena y la esposa de Harrison, resultó ser incompatible con las toxinas que transformaban a los humanos en vampiros. Moriría, y Harrison sería joven durante toda la eternidad. Los prisioneros, dijo al tiempo que desterraba de su mente aquel patético espeluznante masculino. Una vez que estuvieron fuera, Andrea lo condujo hasta una pequeña arboleda que había detrás de la casa. Las dos criaturas desnudas que colgaban en las ramas de senos árboles gimotearon aterrorizadas en el instante en que huyeron el susurro de sus alas. Holly, no. Pesar. Había reaccionado de la misma manera primitiva. A Dimitri le gritaba e intentaba amenazarlo para tener una diminuta ilusión de control. Pero en cuanto entraba en una habitación con un ángel que se sumía en un estado catatónico, se negaba a hablar de lo que le habían hecho. Pero Dimitri había visto la carnicería del amanecer, los miembros desgarrados y el suelo cubierto de sangre, las bocas abiertas llenas de órganos ensangrentados, los ojos ciegos de miradas perdidas. ¿Todavía conserva la lengua? Le preguntó a Andreas al darse cuenta de que ambos habían sido convertidos en eunucos. Les habían cortado el pene y los testículos, al parecer con hojas romas, pero eran vampiros y en esas partes se regenerarían, y en cuanto lo hicieran, Andreas ordenaría que volvieran a extirpárselas sin anestesia. Mi plan era volver a cortárselas mañana. Dimitri no sintió desagrado alguno por la brutalidad del castigo, no cuando podía verse una idea de los horrores que aquellos tipos le habían infligido a Honor mientras buscaban su gratificación sexual. Dejándolo por el momento, puede que necesitemos interrogarlos de nuevo. Andreas inclinó la cabeza. ¿Deseas privacidad? Sí. Dimitri esperó en aquel
Ángel desapareciera entre los árboles, y luego se acercó al vampiro que tenía más cerca. Bueno, murmuró, así que te gusta apoderarte por la fuerza de lo que no te pertenece, ¿eh? Hasta aquí el capítulo 7 de La espada del arcángel. Gracias por escucharme.